Estás escuchando ¿Quién quiere oír que oiga? Porque hay otra historia que contar, con la conducción del profesor Roberto Bobcom. Podés comunicarte al teléfono 2920 40 34 31. ¿Quién quiera oír que oiga? Por signos FM 90.9. Buen día, por fin no llueve. Buen día, feliz sábado y domingo. La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marcan. Vamos a tener un día de recuerdo. Hoy no voy a tener un tema central, sino 3 temas importantes que para mí son importantes, para el resto qué sé yo. Porque uno por ahí se pone como ombligo y empieza a dar vueltas. Bueno, que tengan feliz domingo también. Vamos a empezar a recordar que el 16 de noviembre de 1922 los aviones llegaron desarmados a Carmen de Patagones, a la altura de la Chácara Experimental Carlos Espegacini, donde se armaron y 6 días después empezaron a volar. Pero eso lo voy a recordar porque resulta ser que no he escuchado político alguno que se acuerde de los 100 años de la aviación, donde Patagones se transformó en el centro de la aviación patagónica, como asimismo resulta ser que ningún político se acordó de los 100 años de la llegada del ferrocarril a Patagonia, allá por el 20 de abril de 1922. O sea, capaz que van a hacer un escándalo allá por 1827, que se van a cumplir 200 años. Les aviso, yo no sé si voy a estar para esa altura. El 17 de noviembre se conmemoró el Día de la Construcción, pero a su vez el Día de la Militancia Peronista. ¿Por qué el Día de la Militancia Peronista, compañeros? ¿Por qué? Eso también lo vamos a ver en un coso aparte. El 18 de noviembre de 1874... El cacique Catriel es tomado prisionero por el que tiene nombre de calle acá, Hilario Lago. En 1867 nació otro con nombre de calle acá, Ángel Gallardo. ¿Quién es Ángel Gallardo? ¿Un ángel con gallo? ¿Vos lo conocés? Ángel Gallardo era un especialista en lo que se llama cariocinética de la célula y además fue director de los museos más importantes de La Plata y Buenos Aires. En 1882, a propósito, feliz aniversario, se funda la ciudad de las Diagonales, La Plata. Quien no conoce La Plata no conoce lo que es una ciudad pensada y creada para capital. Es la capital de la provincia de Buenos Aires. La funda Dardo Rocha porque la provincia de Buenos Aires no tenía territorio para hacer funcionar su capital, debido a que funcionaba en la Cava, o sea, en la Cava, ahí donde están los macristas. Como consecuencia de ello, Kicillof directamente va a hacer un gran acto ahora, porque se cumplen, creo, 140 años más o menos. Es una ciudad hermosa, una ciudad hermosa del lado que lo busque. Además de una ciudad de ciencia, pero además una ciencia joven, porque ahí todos los estudiantes se los ve todos los días.
En 18 de noviembre del 2006 falleció uno de los dirigentes sindicales más importantes, Saúl Ubaldini. El 20 de noviembre de 1945 se produce la batalla de la Vuelta de Obligado, que yo le voy a dedicar especialmente el programa de hoy, donde Rosas envía a Lucio Mansilla a frenar a la escuadra anglo-francesa. Pero también el 20 es el Día Internacional de los Derechos del Niño. Ahora vamos a escuchar no sé qué. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Esta canción de Merlo, en homenaje a la defensa de la soberanía nacional en la Vuelta de Obligado, allá por el 20 de noviembre de 1845. Voy a tratar de ordenar este tema que empiezo ya. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Ingleses, ¿cuándo no ingleses y franceses? Se les ocurrió hacer una sociedad anónima para vender los productos que ellos fabricaban como consecuencia de que estaban en plena revolución industrial. Y tenían, le había salido un grano en Buenos Aires. El grano era que estaba Juan Manuel de Rosas, que para muchos fue uno de los mejores jefes de la provincia de Buenos Aires, a cargo de las relaciones exteriores de la Argentina, y para otros fue un tirano. O sea, esta dualidad, esta grieta que hasta hoy los persigue, de acuerdo al cristal con que lo miremos, vamos a tener cipayos desde Montevideo permitiendo que la flota anglo-francesa pudiera tener donde abastecerse, puertos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, patriotas que querían sacársela de encima esa. ¿Cuál era el tema? Era el río Paraná. El río Paraná hasta el día de hoy, para aquellos que lo conocemos, es un ancho río que comunica prácticamente todo Sudamérica hasta Paraguay. Este río tiene la particularidad que es una de las principales vías navegables de la Argentina. Hoy tiene un seudónimo que se llama hidrovía. Esta hidrovía, lamentablemente, estuvo desde la época del menemismo hasta hoy en manos privadas, que a su vez se hicieron puertos privados en sus costas, en donde no existe control y la soja se va sin control. Dicen algunos, como Memo Gardinelli, capaz que se equivoca el Memo. En paralelo a ello, hablando de soberanía, como estamos hablando ahora, hay una contradicción manifiesta. No podés festejar el Día de la Soberanía y en paralelo entregar la soberanía nacional a cuánta empresa privada monopólica, belga, no sé de quiénes son. Y encima de eso, en vez de hacer el canal de Magdalena para poder sacar todos los productos argentinos y trasladarlo inclusive acá donde vivimos nosotros, la Patagonia, por mar argentino, tenemos que ir primero a Montevideo para de ahí
lanzarlos al sur. ¿Por qué? Porque no hemos puesto un mango en el canal de Magdalena. ¿Qué es el canal de Magdalena? Es una especie de canal, un cacho de canal que se necesita para unir el Río de la Plata con el mar argentino. Pero, profesor, nuevamente se salió, se desvió. Y bueno, es la especialidad. En la vuelta de obligado están aguantando guerra, milicianos argentinos, arbolitos de la tierra. Vamos a tratar de ser un poco más objetivo. El 2 de agosto de 1845, los ingleses y franceses bloquean el puerto de Buenos Aires, como dije yo, en busca de nuevos mercados. Los franceses se apoderan de la escuadra que manejaba Guillermo Brown, el famoso Guillermo Brown, y en paralelo un tal José Garibaldi, que tiene nombre de cine acá, se apodera de la isla Martín García. Pero hay que pensar cuando uno le pone nombre a las cosas, ¿no? Parece que ponemos nombre a toros y payos dando vuelta. No sé, pero ese error argentino, los gusta poner esos nombres. Los uruguayos, hermanos uruguayos, en este caso fueron traidores, cipayo como quieran llamar, pero no culpo a los uruguayos. Culpo a Fructuoso Rivera, que era el presidente de Uruguay, que le dio vía libre a todas las tropas anglo-francesas para que tuvieran fondeadero, aprovisionamiento y base en el puerto de Montevideo. El 17 de noviembre de 1845, yo no estaba, vos tampoco, 15 buques blindados, que se llaman buques de guerra, escoltaron a 100 naves o barcos anglo-franceses. O sea que imagínense lo que son. Si tenían 15 de guerra, destructores, bla, 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 y encima 100 barcos, los argentinos tenían 2, imagínense para que se pongan en mentalidad. Es como que nosotros acá defendemos la soberanía con las lanchitas y los botes que tenemos y se los viene un torpedero. ¿Me entienden? Estos barcos empezaron a navegar por el río Paraná. Por el río Paraná venía, como decía el truco, bueno. Ante esto, Rosas, escuchen. Por aguas dulces de indomable corazón, bebió en la fuente de tu cauce la mentira, la inagotable oscuridad de la ambición. Desde otras tierras los imperios conspiraban, bajo pretexto de la paz continental, y con sus naves poderosas avanzaban a decretar el libre paso comercial. Fue la batalla de la vuelta de obligado, declaración. La batalla de la vuelta de obligado, Canejo. Por defender nuestra vital soberanía, se resistió hasta un enemigo replegado. Aquel noviembre la milicia argentina, un pueblo unido en franca lucha, resistieron con las cadenas. Las cadenas. Como no teníamos barco, teníamos unos lanchones. Entonces, ¿qué hizo Mansilla y su tropa? Agarró 3 cadenas gruesas en la vuelta de obligado, que es donde se estrecha el río Paraná, y las cruzó. Y puso 14
barcazas por donde se iban sosteniendo las cadenas. O sea, algo había que hacer para frenarlo a estos tipos. Como consecuencia de eso, directamente los franceses e ingleses dinamitan las cadenas, destruyen las barcazas, mueren 250 héroes argentinos. Por eso, por esta resistencia, a pesar de que fue una derrota, hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Soberanía nacional. Palabras muy pesadas que algunos se piensan que es un partidito de fútbol ahora que estamos en el Qatar. No, muchachos, no. Y ahora viene la confusión, clásica confusión de camiseta con bandera. Y la bandera es poner las pelotas donde uno las tiene que poner como las pusieron los soldados en Malvinas o estos héroes en la vuelta de obligado. Pero vamos a continuar escuchando un poquito. Resistieron con las cadenas que al pirata repelieron por una patria en dignidad, gloria y honor. Como dije, la vuelta de obligado es el símbolo de los argentinos bien paridos y bien nacidos que defendieron la nación en el concepto básico de lo que significa Argentina. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Qué barbaridad, es cierto eso. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. 20 de guerra, sigamos con estas canciones, pero además de eso, ¿qué pasó? ¿Los argentinos se quedaron piola ahí? Bueno, lo hicieron pomada, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a llorar? No, señores, no. Los barcos estos que rompieron fueron hostilizados por nuestras baterías a lo largo de la costa del Paraná. Aún así llegaron a Corrientes, que estaba gobernado por un golpista unitario que había sacado al legítimo gobernador de Corrientes. Qué raro, siempre golpe de Estado, estas cosas. Parece que los golpistas no son de ahora, ¿no? Pero acá viene un tema central que muchos lo dejan oscurecido, que es la batalla de Quebracho. ¿Qué es? ¿Cómo Quebracho? Sí, Quebracho, muchachos. ¿Qué es Quebracho? ¿Lo conocen? ¿A don Quebracho? Ese que está ahí apoyando las vías. ¿Cómo? Profesor, hable bien. El 14 de junio de 1846, casi un año después, en la batalla de Quebracho, nuestras Fuerzas Armadas derrotan a los ingleses y a los franceses, le provocan la destrucción de muchos barcos, 60 muertos, y como consecuencia de ello, después de un largo periodo de negociaciones, ingleses y franceses tienen que tirar los clásicos 20 cañonazos a la bandera argentina para homenajearla, y en paralelo a eso devolver la isla de Martín García, que tiene nombre de cine acá, se la había afanado, Garibaldi, y en paralelo devolver la escuadra de Brown. Mi mayor homenaje a todos estos patriotas, con P de patriota, grande. Es decir, acá no es cuestión de rasgarse la vestidura y hablar todos los días de soberanía. La soberanía se respeta y es acción. Por ejemplo, hablamos de mucha soberanía y nos olvidamos que tenemos una ciudad de buques pesqueros acá enfrente de Viedma, Patagones, Madryn, permanentemente pescando, y los hacemos no se puede decir esa palabra. Adentro
vuelta de obligado están aguantando guerra. Milicianos argentinos, arbolitos de la tierra. Consecuencia, reflexión. Por ahí escuché, los hermanos se han unido, esa es la ley primera, porque si no, los devoran los de afuera. Eso es en paralelo, otra de las cosas que tenemos que saber de la vuelta de obligado, que es el símbolo máximo de la resistencia argentina del siglo XIX contra el invasor. Que en ese momento era el imperialismo más grande del mundo, o sea, ingleses y franceses, que no va a ser la primera vez que ocurre, porque ya sabemos que se habían apoderado de Malvinas en 1833, están hoy en Malvinas, etcétera. No es la primera vez que pasa, esto es circular aparentemente. Pero depende de las características y las personas que gobiernan, esta gente se ve favorecida o no. A propósito de eso, quiero terminar el programa como lo empecé. Recordando el siglo de la aviación patagónica con centro en Carmen de Patagones. Para tener una idea, porque esto es un programa que yo ya lo hice varias veces, porque me enorgullezco vivir en esta zona donde la revolución de los transportes se provocó acá. La gente no se da cuenta de lo que es la revolución de los transportes, pero nosotros, acá en Viedma y Patagones, lo único que andamos en barquito, que venían de Buenos Aires, tardaban 3 días, etcétera. Ese muelle ferrocarretero que todavía existe, abandonado, donde los ocupa, hacen y deshacen, hasta el día en el diario de hoy está el tema, evidentemente que es patrimonio nacional, provincial y municipal, y que solamente cuando alguno grita hacemos como los teros, evidentemente que al mismo tiempo, en el mismo año, 1922, llegue el ferrocarril, que de por sí cambió la historia, porque antes la historia se medía en días, años, meses, y a partir del ferrocarril se empezó a medir en horas, minutos y segundos. Eso lo sabemos bien. No sé si lo saben bien, porque acá debe haber la mayoría de la población, no sé si alguna vez viajó en tren. En paralelo a eso, ese mismo tren posibilitó que el otro invento del siglo XX, que es el avión, llegara, pero mire cómo es la condición, llegaron desarmados, con los pilotos, los ingenieros, etcétera. Ustedes imagínense lo que fue, armar toda la pista para aterrizar, armar los aviones, mandar la gente a San Antonio, a Madryn, Trelew, Río Gallego, etcétera, Comodoro Rivadavia, etcétera, para posibilitar esta gran hazaña que se dio entre noviembre de 1922 y enero de 1923, que consistió básicamente en unir por primera vez por aire directamente estos puntos de la Patagonia, o sea, Patagones con Río Gallego. No voy a analizar mucho más, pero quiero recordar que el jefe de toda esta empresa era un maragato llamado Crespo, que fue recibido como hijo pródigo, directamente. En paralelo, quiero recordar que el 13 de mayo de 1938 se creó el aeródromo o aeropuerto Club Aéreo de Patagones, donde durante mucho tiempo bajaban todo tipo de aviones, los Avro, por ejemplo, de aerolíneas, porque en Viedma recién a partir de 1960
por obra del gobernador Castelo, vamos a tener aeropuerto. Mientras tanto, ese famoso Saint-Exupéry, que hizo el viaje por toda la Patagonia y que el aeropuerto de San Antonio se llama así en homenaje, con la famosa flota patagónica, que inclusive llegó a unir en un momento Francia con la Argentina, son escenas muy dignas de recordar. Y también, como yo dije al principio, el mensaje a los políticos: muchachos, nosotros sin comunicaciones no somos nada. La comunicación, que esta revolución de las comunicaciones que se produjo en 1922 es digna de celebrar, porque los acercó a los centros de poder, y no solamente de poder, sino de prensa, de todo. Es muy común hablar de que el pueblo de Patagones era todo una ceremonia, como la vuelta al perro. El pueblo de Patagones, cuando llegaban los trenes, directamente iba a los andenes del tren para observar a los que estaban en el tren, como chismosos que eran, pero en paralelo miraban las modas, las mujeres, etcétera. Era el hecho más importante, porque era el hecho que los comunicaba directamente con Buenos Aires, Bahía Blanca, etcétera. Pues no sé qué música me va a poner ahora, pero será hasta el próximo domingo. Ahí está. ¡Viva Argentina, carajo! Estás escuchando ¿Quién quiere oír que oiga? Porque hay otra historia que contar, con la conducción del profesor Roberto Bobcom. Podés comunicarte al teléfono 2920 40 34 31. ¿Quién quiere oír que oiga? Por signos FM 90.9.